El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que había. Para iniciar el estudio de Sodoma y Gomorra, es necesario que conozcamos y hagamos un pequeño repaso de lo que la Biblia dice en sus diferentes versiones. Me gustaría que veamos ahora estos videos. Vamos a escuchar el relato bíblico de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción, lo que sucede, y después podremos hacer un acercamiento al texto. Then the Lord said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know." There were 5 wicked cities, known as the cities of the plain, cited in both secular and biblical history. Sodom and Gomorrah are 2 of these Biblia nos cities. profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió. It began when Abraham and his nephew Lot parted company because their herds were too large to pasture in the same area. Abraham stayed in the land of Canaan, whilst Lot moved to the Jordan Valley, where he first pitched his tents on the outskirts of Sodom before moving into the city itself. One day, a celestial delegation met with Lot's uncle Abraham. Welcome to my home. Rest yourselves a while. Let water be brought that you may wash your feet, and food that you may warm your hearts. I thank you, Abraham, for your hospitality. Lord, will you not stay a while longer? I shall not hide from my friend Abraham, the father of nations, what I am about to do. The outcry against Sodom and Gomorrah is great. The sins of which they are accused very grave. And I will go there to see if they indeed have done according to these outcries. My Lord, will you destroy the righteous with the wicked? My Lord, suppose 50 righteous are within the city. Will you not spare the whole city for the 50 righteous who are in it? Far be it from the Lord to do such a thing, to slay the righteous with the wicked. If I find at Sodom 50 righteous, I will spare the whole city for their sake. My Lord. Hello. Where have you just come? You're strangers here. Welcome to our city. I'm at your service. Why don't you come to my house and stay for the night and wash your feet? Yes, do. Then you may rise up early and go on your way. Thank you. But we will spend the night in the street. Oh, no, I beg you, my friends. Not in these streets. Come with us. He won't admit it, but he cooks much better than I did. We want your beautiful friend! Lord! Where are the men who came to you tonight? Bring them out! We want them to join us!
Lot? These men are my guests. Under my roof, my protection, and my hospitality. Oh, that's all right. We'll show them both the hospitality of Sodom. I beg you, my friends, don't do this, please. I beg you, please don't do this, my friends. This is not the sort of thing that Friend? You think we are your friends, huh? You buy a house, you think you can buy our friendship? Take me. Don't take them, take me. What did you say? Take me, don't take them, take me. Oh! Now that's an interesting offer. Take you. Protecting a guest is a sacred duty. You can take me, you can take my daughters, but you can't take my guests. Oh, happy night! We can take them all! Do not look back. Do not stop. Flee to the hill. Hurry. Remember, do not look back, or you will be consumed. Quickly. Quickly. Historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su... Durante muchos años, teólogos han tenido diversas opiniones al respecto de la interpretación de los textos de Sodoma y Gomorra. Hoy en día contamos con recursos que nos permiten estudiar, como decía el
rabino Dan Ben Abraham, de forma más precisa y un acercamiento al máximo a los textos originales. A partir de ahora estaremos utilizando el diccionario Strong para cualquier referencia en el original del hebreo y el griego. Pero ¿cuál fue la palabra original que aparece en Génesis 19:5 cuando dice sácalos para que los conozcamos? La palabra en el original, al consultar el diccionario Strong, es la palabra número 3045, yada. Mientras el español actualmente cuenta con aproximadamente 200.000 palabras, el hebreo bíblico únicamente contaba con 50.000, razón por la que una sola palabra podría tener muchos significados. Por ejemplo, yada. Y la única manera que tenemos de poderle otorgar el correcto significado a esta palabra yada sería entendiendo el contexto del capítulo, pero además la Biblia se explica a sí misma. He aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando la vi, las hice desaparecer. Antes de continuar revisando los demás textos que hablan sobre Sodoma y Gomorra, para así poder entender un contexto, me gustaría que revisemos la construcción tradicional del pensamiento alrededor de Sodoma y Gomorra, ya que de esta forma podremos entender por qué ha sido utilizada como base contra la homosexualidad. Que Dios siente repugnancia por todos los degenerados. Que los degenerados de Génesis 19 son homosexuales. Por lo tanto, Dios siente repugnancia por todos los homosexuales. La construcción tradicional muestra aquí que si A es verdadero, B es verdadero, y si A y B son verdaderos, C es verdadero. Actuar como la gana, y precisamente esa era la conducta, y esas eran las acciones, y esas eran las actitudes que tenían Sodoma y Gomorra. Entonces, aquello le ofendió a Dios, y esto no lo va a ofender. ¿Entender esto? ¿Por qué? Porque la palabra dice lo siguiente con toda claridad. Mire, la identificación de Dios en contra de esa estatus, de esa forma de vivir el hombre. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Óigame. En este video pudimos observar cómo se ha construido la interpretación tradicional alrededor del texto de Sodoma y Gomorra. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Si bien no podemos cuestionar el inciso A, que Dios siente repugnancia por todos los degenerados, la gran pregunta es, ¿los degenerados de Génesis 19 son homosexuales? En el libro de Jueces existe un caso muy interesante que podemos analizar. Veamos un cuadro comparativo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y lo que sucedió en Gibea. Aquí podemos ver las similitudes entre Génesis 19 y Jueces 19. Primero la llegada y alojamiento. Luego hay un cerco y neutralización. Después el ataque a los huéspedes. El anfitrión ofrece a 2 mujeres a cambio de la vida de sus huéspedes. Después se niega la multitud, hay una amenaza y finalmente el huésped o huéspedes neutralizan el ataque. Hay otras comparaciones interesantes. Primero, en Génesis 19 vemos que esta era una población pagana cananea. La amenaza de violencia no se consuma, pero sí hay un castigo. En Jueces 19, a diferencia, es una población hebrea con conocimiento de la Torá, la ley de Dios. Existe una violación sexual, se consuma, pero no hay castigo. ¿Qué objetivo buscaban estos hombres perversos al querer violar a ese levita?
dañarlo o satisfacer sus instintos sexuales. Cuando los israelitas se enteraron de tal infamia, buscaron al levita para interrogarlo y saber de primera mano lo que había sucedido. Y dice la palabra: entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Como podemos ver aquí, el levita expresa cuál era el objetivo de los hombres de Gibea. ¿Acaso era el de satisfacer sus instintos sexuales? No, aquellos hombres buscaban matarlo. No tenía nada que ver con orientaciones sexuales o depravaciones, sino con un intento de homicidio. Si ahora vemos el relato de Sodoma y Gomorra, ¿no estaremos ante una situación similar? Nos encontramos ante hombres que buscan satisfacer sus instintos sexuales, o tal vez como aquellos buscaban matar a los dos forasteros.